Muy buenas noches, bienvenidos a todos quienes están en nuestra sintonía a esta hora por las pantallas de TV Tiltil. En esta fría noche, la última noche del mes de agosto, vamos a abordar un tema que ha estado muy presente en los últimos días en la prensa y que sin embargo, y a pesar de tener mucha información, pareciera que aún es un poco complejo de entender. Vamos a hablar acerca del paro de los camioneros y para eso les voy a proponer un esquema de análisis. Primero, y antes de entrar en materia, vamos a hacer una salvedad metodológica, y es que para efectos de poder ir avanzando en el análisis, cuando hablemos de camioneros, vamos a separar necesariamente, porque no es la misma situación, a los gremios del transporte terrestre que agrupan a las empresas que operan la mayor parte del transporte terrestre en nuestro país. Es decir, tenemos que necesariamente separar a los empresarios de transporte de aquellos camioneros, aquellos emprendedores, aquellos pequeños empresarios que tienen una máquina y la manejan ellos mismos. Básicamente porque las implicancias del debate y las demandas particulares son bastante distintas en uno y en otro caso. Acto seguido vamos a ir mejorando un poco el análisis, ¿no? Podemos identificar dentro de toda la información que hemos obtenido y que podemos ir visualizando en los últimos días acerca de este conflicto, un primer nivel de discurso y de información, que es el que tenemos más accesible y el que se da en la conversación más bien cotidiana y el que se da a través de las redes sociales, donde la disputa parece una disputa de carácter bastante machista, bastante básico, donde al parecer las cuestiones que se disputan ahí en ese nivel de discusión son si los camioneros son más o menos hombres, si las personas que no manejamos camiones tenemos más o menos pelotas, ¿no? Si hay que ser más o menos valiente para ser camionero, si hay que ser más o menos rudo o fuerte, ¿no? Para poder ser camionero. Con algunos matices con respecto a si los camioneros estuvieron o no estuvieron presentes ayudando luego del terremoto, si estuvieron o no estuvieron presentes ayudando en las ollas comunes y un largo etcétera, ¿no? Aquí el debate pareciera no pareciera tener mucha lógica de acuerdo a resolver una disputa, sino que más bien parece un concurso, una competencia por imponer posiciones. Y como decía, bastante cargado, con bastante machismo, en el entendido que se habla siempre en masculino y siempre con el argumento de la violencia, ¿no? Llegando al punto de que si no estás de acuerdo conmigo, te pego, porque soy más rudo, soy más fuerte, pego más fuerte. Incluso si ustedes quieren, tiene que ver con una discusión sumamente básica de ver quién orina más lejos, ¿no? Quién pega más fuerte. En un segundo nivel, un poco más formal, que es la discusión y la información que podemos ver en los medios de comunicación nacional, vemos cómo hay una disputa por imponer también posiciones por parte de las personas que están impidiendo el tránsito por las carreteras del país, ¿no? Con el argumento, básicamente, ¿no? Y aquí hay diversidad de argumentos según la zona geográfica, pero un tema transversal que han esgrimido todos los dirigentes o representantes de las personas que están bloqueando las carreteras hoy día con camiones,
algunos de ellos empresarios, la mayoría de ellos trabajadores de esos mismos empresarios. Tiene que ver con la prevención de la violencia y la seguridad de los camioneros, o de quienes conducen camiones, sean hombres o mujeres, que también las hay. Hoy día, a mediodía, escuchaba en la televisión una declaración de una dirigente, o representante más bien, de un grupo de camioneros que estaban bloqueando el acceso al puerto principal en San Antonio. Y dentro de sus palabras, el único argumento que mencionaba era que necesitaban que el gobierno les asegurara que nunca más un camionero iba a ser asaltado, que nunca más un camión iba a ser robado, que nunca más se iba a robar la carga, que nunca más le iban a pegar, o maltratar o incluso matar a algún camionero. Estamos muy de acuerdo con que el Estado debe proteger, debe brindar condiciones para que los trabajadores, sean conductores de camiones, o sean oficinistas, o sean temporeros en el campo, trabajen en las mejores condiciones posibles. Sin embargo, este discurso hoy día que viene a tensionar el país, ¿no? Y que viene a instalar en medio de un proceso de pandemia, donde estamos apenas iniciando los procesos de desconfinamiento, viene a amenazar con el desabastecimiento en general, pareciera un argumento un poco extemporáneo, además en la medida de que el llamado que hace hoy día el gobierno, con certeza o no certeza, ese es un tema ya de otra evaluación un poco, es a la unidad nacional, es a la unidad de que todos tenemos que cuidarnos, todos tenemos que luchar juntos contra la pandemia y todos tenemos que trabajar unidos y en forma colaborativa para lograr que el desconfinamiento se pueda producir y evitar rebrotes. Y en este contexto, la demanda de un gremio en particular, por muy justa que pueda parecer, pareciera un tanto extemporánea. ¿Qué pasa si en este mismo momento las personas que trabajan en los gremios de la salud, por ejemplo, se paralizaran y no atendieran, decidieran no atender más en los servicios de salud hasta que, por ejemplo, el personal de salud que no tiene contrato, se le firma un contrato? Si paralizaran sus funciones todo el personal de salud hasta que, por ejemplo, tuvieran previsión, si pararan sus funciones y decidieran no seguir trabajando hasta que, por ejemplo, desde el gobierno se articulara de una vez por todas un plan de acompañamiento de salud mental para el personal de salud, que es un tema que durante la pandemia ha estado cubierto a medias o definitivamente ausente. ¿Qué pasaría si el gremio del transporte de pasajeros, los conductores del Transantiago, se paralizaran sus funciones y decidieran no seguir trabajando hasta que sus condiciones laborales mejoren, hasta que les aseguren que nunca más van a ser asaltados en una población, por ejemplo? Y así podemos continuar con un largo y eterno etcétera, porque sin lugar a dudas existen demandas, todas ellas muy sentidas, todas ellas muy atendibles, individualmente de cada uno de los gremios, individualmente de cada uno de los sectores de trabajadores de este país. Pero cabe preguntarnos aquí, ¿qué ocurriría si cada uno de esos sectores toma la misma actitud que los transportistas y comienzan a generar paros indefinidos hasta que su solución particular llegue? ¿Por qué la solución particular de un gremio es más importante que la solución particular de otro gremio, ¿no? Es lo que podemos encontrar ahí. Y finalmente, en el trasfondo, que podría ser el elemento que explique, ¿no?, un poco la naturaleza esencial del conflicto,
está una discusión que uno puede ver y leer entre líneas más bien a nivel político y directamente de ciertos gremios de transportistas, que finalmente no están todos agrupados en una única organización, y de ciertos gremios de transportistas contra el gobierno. Particularmente, si hacemos un poco memoria, el señor José Villagrán, presidente de FEDESUR, de la Federación de Transportistas del Sur, anunció hace poco tiempo atrás, hace una semana ya casi, que se iba a realizar este paro nacional a partir del día jueves pasado. ¿Qué es lo que pedían? Pedían que el gobierno tramitara de forma urgente 13 leyes, ni más ni menos, que vinieran a mejorar las condiciones de trabajo en que ejercen su labor los transportistas. Y aquí uno puede ir entendiendo un poco mejor el discurso, porque si uno va y analiza cuál es el discurso y cuáles son las demandas de este grupo en particular, no podemos dejar pasar de lado que la principal fuerza está en la novena región. Ahí están los impulsores de estas medidas, y particularmente en la zona de la Araucanía. No podemos dejar de mencionar que el mismo intendente de la Araucanía tiene intereses creados también con algunas empresas de transporte. Y sobre todo no podemos soslayar que se agudiza este conflicto o se plantea este conflicto luego de que el gobierno se viese obligado, en virtud al convenio de la OIT 169, se viese obligado a respetar los derechos carcelarios del Machi Celestino Córdoba y otros presos políticos mapuche. Cuando uno analiza también el discurso de los representantes, de los empresarios del transporte, de la novena región en particular y de la zona sur en general, lo que uno se encuentra es un discurso que indica que el paro es un paro que busca la paz y no la violencia, pero que a su vez indica que van a llegar hasta las últimas consecuencias, sin importar si es que hay que entrar en algún enfrentamiento con el gobierno, con la izquierda o con los comunistas que quieren estropear, que quieren incendiar el país. Son sumamente críticos del gobierno y del Parlamento, indicando que el gobierno de Sebastián Piñera en particular ha perdido la conducción del país, cuestión en la que muchos sectores de izquierda y derecha están de acuerdo, curiosamente, y que no ha hecho nada por restablecer el Estado de Derecho. Y esta cuestión me parece sumamente preocupante, porque finalmente el discurso que se está articulando por parte de este gremio en particular tiene que ver con que la lectura que están haciendo es que en Chile actualmente no existe el Estado de Derecho. Y más allá de que efectivamente estemos viviendo en un estado de excepción, cuando hacen alusión a que no existe Estado de Derecho, quiere decir que, o la interpretación que le dan es que vivimos en una anarquía, que vivimos en un estado en donde no se están respetando las leyes y en donde finalmente el gobierno ha sido superado y está incumpliendo su rol. Desde luego, el llamado es a restablecer el Estado de Derecho. Bueno, ¿cómo? Con más militares en la calle, endureciendo las leyes y encarcelando a los terroristas, ¿no? De donde se toma el discurso nuevamente de que el peligro es que a los conductores de camiones los pueden atacar, que se pueden quemar los camiones. Sin embargo, el gobierno ha ofrecido una solución para eso y a los camioneros les ofreció ni más ni menos que 50 millones de pesos por cada camión quemado. Sin embargo, siguen apareciendo camiones quemados y sigue ahí instalada la sombra de la duda por estos camiones a los que se les quema solamente la máquina y no la carga, por la falta de credibilidad que existe sobre muchos de los atentados que se denuncian y que finalmente detonan este conflicto.
en lo que viene hacia adelante, pareciera ser, porque los dueños de camiones y estos empresarios que controlan la mayor parte del transporte de la zona sur y particularmente en la zona de la Araucanía han anunciado que van a agudizar las medidas de presión contra el gobierno, que van a seguir haciendo paralizaciones, que van a seguir obstaculizando carreteras hasta que el gobierno apruebe y tramite las 13 leyes que están pidiendo. Sin embargo, y paralelamente, en una cuestión que es un tanto irrisoria, dentro del mismo discurso incluyen y mencionan que están por la paz y no por la violencia y que no están presionando a ninguna parte y que no están ejerciendo ninguna presión indebida y que no están, por cierto, amenazando con el desabastecimiento del país. Cuestión que parece un poco contradictoria con los actos que ejercen. De ahí y de la mezcla de todos estos discursos es que tenemos una situación altamente peligrosa para el país, entendiendo que, y aquí no hace falta ir mucho más atrás, todo este discurso por el bien del país, por la estabilidad del país, por mantener la paz, por salvar la patria, fue un discurso que ya fue esgrimido hace 50 años atrás por el mismo gremio. Y no nos olvidemos que en ese momento se produjo desabastecimiento, se liberó el mercado negro y con el correr de los años nos enteramos que el paro de los camioneros de los años 70 había sido financiado con intereses golpistas para apoyar el golpe de Estado directamente desde Estados Unidos. Es necesario que estemos atentos a lo que va a suceder y sobre todo no dar pie a las discusiones violentistas que indican que va a haber enfrentamiento y que la defensa o lo que se está defendiendo finalmente es la estabilidad del país, cuando lo que está siendo realmente amenazado es un sistema económico, político y social que resguardaba los privilegios de una porción mínima de la población y que es el proceso que hoy día está a puertas de comenzar a cambiar. Hay que resguardar ese proceso, no ver las provocaciones y por sobre todo buscar tener algo de claridad acerca de lo que está sucediendo. Muy buenas noches.